vamos a pasar a un tema que ahorita estamos viviendo. Nos metemos al celular, abrimos el Facebook y vemos que guerra y guerra y guerra, y que secuestraron los del grupo de Hamas, secuestraron a mujeres y se llevaron a niños, y que hubo ataques en un hospital, y estamos viviendo un tiempo de guerra, o se está viviendo un tiempo de guerra con el pueblo de Israel y la nación de Gaza, pastor. Y mucha gente dice, será el final de los tiempos, ya vendrá Cristo por su iglesia, ya va a ser el fin. Y hay mucha incertidumbre acerca de la guerra que está pasando en Israel en estos momentos. La pregunta es, esta guerra, pastor, porque la Biblia nos habla de que va a haber guerras y rumores de guerras, pero que va a ser el principio de dolores. Esta guerra que está ahorita allá en los pueblos de Israel y la nación de Gaza, ¿es profética? Bueno, todo lo que tenga que ver con Israel, de alguna manera se puede decir que es profético. Es increíble cómo esta nación ha sobrevivido a pesar de tantas guerras y de tener entre sus fronteras a millones de enemigos. Es más, ya no tan solo las fronteras, sino dentro de ellos. Ahorita que mencionaste Gaza, pues es un pueblo ahí, de verdad, donde se relata, por ejemplo, parte de la vida de Sansón, pues fue en esa parte. Pastor, estaba viendo qué tremendo, porque que el conflicto es porque Israel toma posesión de su territorio, de los pueblos palestinos y los pueblos vecinos. Pero me doy cuenta que Israel es así en el mapa, usted lo va a ver así. Y alrededor, o sea, son todos los enemigos de Israel. Y digo yo, o sea, ¿cómo se ponen a pelear? Decía yo, por un pedacito, pues. Sí, prácticamente Israel es como de Nogales a Guaymas, es esa parte, ¿no? Sonora es grandísimo comparado con esa población, ¿no? Y como te decía ahorita, es increíble que esta nación esté viva, porque son millones de personas, de pueblos que dicen así, ¿no? Que decían y que dicen, vamos a desaparecerlos de la faz de la tierra. Miraba un video yo que estaba un video, creo que era la nación de Irán, que estaban desde su lugar ahí del gobierno, y que ellos decían, muerte Israel, muerte Israel. Y en las redes sociales se manejaba ese grito, y junto con los de Estados Unidos, la nación de Estados Unidos que está apoyando a Israel, y Arabia Saudita y todo eso, que todas las naciones vecinas. Y en el video decía esta persona, la gente está hablando, o algunas personas están diciendo de que pudiera ser la tercera guerra mundial, por el motivo de que varias naciones ya se están involucrando en la guerra. Pero qué bonito es saber de que la misericordia de Dios con su pueblo, pastor, porque lo podemos ver a la luz de las escrituras, todas las guerras que tuvo, y de todas las veces que Jehová los libró. Y podemos ver en este tiempo, en la guerra anterior que tuvieron, cómo Dios también los cuidó y cómo Dios también los libró. Y ahorita en esta nueva guerra que se está viviendo, pues nosotros oramos por la bendición de Israel, y para que Dios sea con Israel, y para que Dios tenga misericordia de todos aquellos que están ahí, ¿no? Pero la gracia de Dios con su pueblo, pastor, ¿qué nos puede decir acerca de eso? Bueno, dice la Biblia, ¿no?, que Israel, pues es la niña de los ojos, es el pueblo escogido por Dios. Cuando el ser humano pecó, Dios prometió un libertador que iba a nacer a través de una mujer, ¿verdad? Así como nacemos nosotros. La diferencia es que Él nació a través del milagro, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo. Pero Dios prometió a un Salvador. Y en el capítulo 12 en adelante, Dios empieza a llamar a un hombre para que a través de ese hombre formar a un pueblo por el medio del cual iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. A Abraham, ¿verdad?, que Dios le dice ahí en Génesis capítulo 12,
sal de tu tierra, de tu parentela, a un pueblo o una ciudad que yo te voy a mostrar después. Y le dice, y voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan, ¿verdad? Así que hay que estar orando por el pueblo de Israel. Y bendecirlo, ¿verdad? Porque como dijiste ahorita, la palabra de Dios nos dice que oremos por la paz de Israel, por esas situaciones, ¿verdad? Entonces Dios llama a Abraham en cumplimiento de su promesa de que va a mandar al Salvador, pero antes de que venga el Salvador, Dios empieza a formar un pueblo. Empieza llamando a un hombre para formar un pueblo por el medio del cual va a descender, según la carne, nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en Romanos capítulo 5, 9, capítulo 5, dice, de los cuales son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, descendió nuestro Señor Jesucristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas. Y Dios le promete a Abraham y a Sara un hijo. Ellos pues ya eran ancianos, ¿no? Ya a Sara, como dice la palabra, le había cesado la costumbre de las mujeres. Ella ya no podía tener hijos. Ya eran personas de más de 70 años cuando Dios los llama. Pero Dios les promete un hijo. Ahí en el capítulo 17, versículo 1, Dios está que Abraham está como en una tienda, ¿no? Ahí pernoctando, durmiendo en alguna parte. Y Dios le habla y le dice, sal. Y pues es de noche y le dice, todas las estrellas, mira las estrellas, así va a ser tu descendencia, le dice. Y se le presenta a Dios como el Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios para el cual todas las cosas son posibles. Era imposible que Abraham y Sara pudieran tener un hijo. Más adelante ellos como que quieren ayudar a Dios y según los usos y costumbres de aquel tiempo era de que se le daba, obviamente no es del agrado de Dios, pero eran los usos y costumbres de aquella región, de que se le daba una concubina y el patrón pues tenía un hijo a través de esa mujer y por los usos y costumbres ese niño venía a ser este hijo de los patrones, ¿verdad? De la pareja. Pues ellos dijeron, pues para ellos era imposible, ¿verdad? Tener. De hecho, una vez que Dios está platicando con Abraham, le dice que Sara le va a tener un hijo. Y Sara está escuchando, ¿verdad? Y se ríe Sara. Tal vez dijo, ¿cómo va a tener un hijo? Si yo pero Dios se da cuenta de todo. Y le dice, ¿por qué se rió Sara? Si hubiera sido de Obregón, pastor, hubiera dicho, está viendo ni no ve. Y dice Sara, no me reí. Claro que sí te reíste. De hecho, cuando nace Isaac significa risa, ¿verdad? Yo creo que haciendo remembranza de eso que era imposible, ¿verdad? Y de eso que para Sara y Abraham era imposible, que pues se rieron, ¿verdad? Que era imposible. Entonces de esa unión entre la concubina Agar o la sirvienta y Abraham viene a nacer Ismael. ¿No? Pero él no era el hijo de la promesa. Entonces, el hijo de la promesa era el hijo de Abraham y Sara. Ellos quisieron. Viene siendo Isaac. Ya cuando Agar tiene al niño, después empieza a burlarse de Sara y Dios dijo, pues no, eso no puede ser. Y pues tiene que salir Agar con su niño. Más adelante pues se encuentra en una situación difícil. Agar clama a Dios porque pues no tienen que comer ni beber y están a punto de morir y Dios viene al rescate de Ismael y le dice va a ser viene un ángel, ¿no? Así es, y Dios pues les provee y Dios dice de la descendencia de Ismael va a ser gente fiera que son los árabes y esa guerra entre árabes y judíos ellos son medio hermanos. Los árabes son descendientes ¿de quién? De Ismael. Ismael es hijo de Abraham y de Agar y luego nace Isaac y de ahí vienen los judíos, que es el hijo de la promesa. Pero los dos son hijos de Abraham. Entonces ellos son medio hermanos árabes. Medios hermanos. Y los árabes pelean por Israel, que es ellos, porque entre otras cosas dicen que este muchacho Ismael es el primogénito. Pero acá los judíos, y como bien lo dice Dios en su palabra, en Isaac te será contada descendencia, de la cual será como la estrella del mar o como la arena, como la estrella del cielo, perdón,
y o como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Entonces, esa es la guerra que tiene, no es de ahora. Desde Génesis están viviendo esas guerras, ¿no, pastor? Así es. Entonces, ahorita, pues estamos viviendo los tiempos finales, pastor, los últimos tiempos. ¿Cuáles son las señales del fin, pastor? O, sí, ¿cuáles son las señales que Dios dejó a través de su escritura para que nosotros nos demos cuenta que los tiempos se están acortando y que necesitamos con urgencia ir a sus pies y arrepentirnos y vivir una vida como a Él le agrada? ¿Cuáles son esas señales? Todo lo que está pasando con Israel es algo profético. Como alguien dijo, ¿verdad? Como alguien dijo, Israel es el reloj de Dios aquí en la tierra. Cuando pase algo allá en Oriente, todos nosotros tenemos que poner los ojos allá, ¿verdad? De hecho, como en el año 70 de nuestra era, Cristo dijo, antes de irse le dijo a sus discípulos que, pues, por ejemplo, el templo, que no iba a quedar tierra sobre tierra. En el año 70 vino el general Tito, general romano, y destruyó todo eso, ¿verdad? Y hubo una tal devastación que dispersó de lo que se llama la diáspora y muchas otras guerras a través de eso. La diáspora es de que todas esas 12 tribus fueron esparcidas. De hecho dice que hay 10 que no saben dónde quedaron. Y de hecho a veces algunos pueblos, por ejemplo aquí en México, con eso de, ahorita hay como una corriente, ¿verdad?, que dice de raíces hebreas, que nosotros tenemos que ver, inclusive de que nosotros los mexicanos, de qué tribu, a lo mejor descendemos de alguna tribu, y hay que ver para que nosotros volvamos al pueblo Al judío, y pueblo. que nosotros prácticamente lo que se está haciendo es que nos quieren obligar a nosotros los gentiles a judaizar, ¿verdad? Tenemos que averiguar de qué tribu somos y a ver si somos partidarios. Pero no necesitamos eso nosotros. Nosotros somos la iglesia, Nosotros pastor. somos la iglesia, por eso dice en Efesios capítulo 2, versículo 14, que de ambos pueblos Dios hizo uno. Gentiles y judíos. Gentiles son todos aquellos que no son judíos, y el pueblo judío dice, de esos dos pueblos Dios hizo uno, que es la iglesia. Todos aquellos que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, no pasamos a ser de la nación de Israel, pasamos a ser parte de la iglesia. La nación Israel, por haber rechazado a Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 11, las ramas naturales, que es el pueblo judío, del buen olivo, fueron desgajadas. Y por su incredulidad, nosotros los gentiles, al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, tanto judíos como gentiles, somos injertados. Dice Juan, a lo suyo vino y los suyos suyos no le recibieron. Pastor, el rapto. ¿Qué es el rapto? Ahorita hablando de las señales, terminando la pregunta anterior, pues cuando pasan allá, y como te decía, de las guerras, fueron las 10 tribus que no se encuentran, ¿verdad? Entonces Israel quedó devastado por varias guerras. En el tiempo de Daniel vino Nabucodonosor y tantas cosas, ¿verdad? De tantas guerras. En el año 1948, hace que 52, 75 años, Varios años. Israel retorna. Y decía, es un milagro que Israel esté retoñando, esté brotando nuevamente, y que sea una de las potencias ahorita. De hecho, por las guerras y por los ataques, es uno de los países más antiterroristas que hay. Muchos van y se preparan. De todo el mundo hay judíos que preparan, ¿verdad?, a varios ejércitos de diferentes mundos, porque es una potencia, a pesar de haber regresado apenas Una hace potencia 75. militar, ¿verdad, pastor? Así es. Los mejores de pilotos de aviones de guerra son los judíos. Dice, hay algunos pueblos, dice, pues nosotros no podemos manejar todo eso, pero los judíos sí lo saben, dice, porque pues Dios está con ellos, es un La pueblo. sabiduría que viene de parte de Dios. Aunque Dios, por su incredulidad y por no haber aceptado al Mesías, se nos abrió un lugar a nosotros los gentiles, que somos injertados en el buen olivo. Pero Israel, en cuanto a nación, sigue siendo el pueblo de Dios. Nosotros somos otro pueblo de Dios, somos la iglesia, pero ellos siempre van a ser el pueblo escogido por Dios, aunque hoy en día Dios no tenga tratos con ellos.
como nación, pero los preserva como su pueblo, como la niña de sus ojos, para el cumplimiento de todas las promesas, de los pactos que Dios hizo con Abraham, con David, con el pacto palestino. De hecho, cuando Cristo venga en su segunda venida y que establezca su reino por 1000 años aquí en la tierra, va a ser el cumplimiento de todas y cada una de esas promesas. Abraham le prometió, mira, hasta donde mires, todo eso será. Y el pacto que le hizo a David también, y el pacto palestino, esos pactos todavía están por cumplirse. Hay muchas cosas aquí en la palabra de Dios que no se han cumplido y se van a cumplir en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él, después de la gran tribulación, cuando Él establezca su reino por 1000 años aquí en la tierra. En el año 1966 han tenido muchas guerras, y todas esas guerras han querido desaparecer al pueblo judío, separarlos, ¿verdad? Desaparecerlos, reinar los árabes, los descendientes de Ismael, tomar ese lugar y decir Jerusalén es nuestra capital. Una vez vino el misionero Fernando Flores en el instituto y nos estaba contando acerca de las guerras, y dice, las mismas guerras que se vivían en el Antiguo Testamento, las mismas guerras que ustedes leen, dice, se viven ahorita. Solamente dice que ahora la tecnología está muy avanzada, ya hay armas, ya hay todo. Pero lo mismo que se vivía en aquel tiempo, dice, es lo mismo que se vive aquí, porque él nos contaba que él estaba en aquellos lugares de misión. Entonces él nos contaba eso. Pastor. El odio, ¿no? El odio hacia el pueblo judío, de querer desaparecerlos. Siempre. Te decía ahorita, desde que en el año 1966 hubo una guerra, la famosa guerra de los 6 o 7 días que habla. Se juntaron 3 pueblos grandes, poderosos. Y como decíamos ahorita, y el pueblo judío en la actualidad es como de Nogales a Guaymas, en el mapa es un pedacito, ¿no? Sonora es mucho más, Sonora es mucho más grande es como 10 veces más grande que el pueblo de Israel. Y esos pueblos como Egipto, y 3 pueblos poderosos, mucho más numerosos y poderosos en armas, vinieron contra el pueblo judío y dijeron, ahora sí lo vamos a desaparecer este pueblo de la faz de la tierra. Eso lo decían hace miles de años. Lo dijeron, lo siguen en el 1966, lo dijeron. Ahora con esta guerra dijeron lo mismo. Esta guerra que está pasando actualmente, también dijeron lo mismo. Como decías ahorita, el de Irán, que es la antigua Persia. Irak, que es el antiguo pueblo de Babilonia. Tienen diferentes nombres, pero siguen siendo los mismos pueblos antagonistas contra el pueblo judío, y que quieren hacer lo mismo. Entonces, en ese tiempo, en el 1966, se juntaron 3 pueblos grandes para desaparecer al pueblo judío. ¿Y qué hicieron el primer ministro? Dijeron, pues, volvieron a Dios y dijeron, las guerras del antiguo, ¿cómo hacían las estrategias? Volvieron a la palabra ellos y pues los derrotaron apenas en 6 días. Eran mucho más numerosos. Guerra de los 6 días. Eran mucho más numerosos exactamente en el año 1966, mucho más numerosos, con mucho más armamento. Venían contra el pueblo y dijeron, lo vamos a desaparecer, pero empezaron a derrotarlos. Y es cuando esgrimen también la bandera, ¿no? del rey David y todo eso. Vuelven y, Señor, ayúdanos. Y después los soldados, en sus helicópteros, en sus aviones, con sus armamentos, descienden. Y con una bandera blanca, con las manos. Y le decían los judíos, ¿por qué se están rindiendo? Es que decían, mirábamos en los aires a ángeles de Dios con la espada desenvainada. Entonces tremendo, Dios ha estado con su pueblo, aunque ahorita son millones, como lo estamos viendo actualmente, y están alrededor y aún dentro en Gaza, millones de enemigos, y con la misma intención, como decía el misionero Fernando Flores, de desaparecer al pueblo judío, pero no van a poder, porque es un pueblo que tiene pactos con Dios para siempre, y va a permanecer para siempre.
Volviendo al rapto, es ese acontecimiento cuando el Dios ha prometido, el Señor Jesucristo prometió venir por su pueblo, Por su iglesia, por por su aquellos iglesia. que se hayan arrepentido de sus pecados. Vamos a decirlo así, por aquellos que hayan nacido de nuevo. Que haya nacido de nuevo y estén caminando de una manera fiel, ¿no? No perfecta, porque pues obviamente pues, todos vamos Solamente al camino Él. de perfección y así, pero también dice que los que perseveran en el pecado no van a heredar el reino de los cielos, así que hay que tener cuidado. Pero el rapto es ese acontecimiento, o más bien la palabra de Dios usa la palabra arpazo, que es arrebatamiento o arrebatar, ¿verdad? Dios viene a arrebatarnos a nosotros y es una postura, hablando del arrebatamiento, que trae mucha controversia, porque algunos dicen que no hay rapto, que solamente es la segunda venida. Otros dicen que el rapto es al final de la gran tribulación. Otros dicen que es a la mitad. Otros dicen que Cristo viene por su iglesia antes de que empiece la gran tribulación. Sí. Otro dice que el rapto es que Cristo viene por unos un tiempo, se va y luego viene, o sea, como viene por uno y se va por otro y la vuelve a ir, por otro. vuelve y se va. Pero pues la postura, ¿verdad? Que como te decía ahorita, todos nosotros debemos de ser, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, escudriñadores de la palabra de Dios. Yo cuando me empezaron a hablar del 6:6 y del arrebatamiento, yo decía, ¿qué será eso? Yo empecé pues a investigar, a averiguar y pues todo cuadra, ¿verdad? Con que Cristo, Claro. con que Cristo viene por su iglesia, como dice, y como lo dice, porque no es algo que uno se pueda imaginar como algunos piensan, ¿no? Es algo que se inventó apenas el siglo pasado, hace 2 siglos, apenas esa doctrina está en boga o se ha estado predicando, pero dicen los apóstoles o la iglesia primitiva no creían en el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, el apóstol Pablo habla aquí en Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? A ver. Que Cristo viene por su iglesia. Dice aquí, Y que va a ser como en un abrir y cerrar de ojos, ¿no, pastor? ajá, eso lo dice en 1 Corintios 15, pero aquí ahorita leemos ese. 1 Tesalonicenses 4:3 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Los tesalonicenses, ellos pensaban, como Pablo les estaba enseñando acerca del arrebatamiento, que Cristo va a venir por su iglesia antes del periodo de la gran tribulación. Y él dice eso, ¿verdad? En Romanos 5:9, primera de Tesalonicenses 1:10, primera de Tesalonicenses 5:9, por ejemplo, aquí que lo tengo. Pastor, ¿se sabe toda la Biblia? Eh, Porque dice, porque no los ha puesto Dios para ira. En la gran tribulación es la ira de Dios derramada sobre un pueblo que no ha querido nada con Dios. Pero Dios dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, porque no los ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí mismo, en este mismo libro, 1 Tesalonicenses 1:10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Cuando la palabra de Dios habla de la ira venidera, se refiere al momento de la gran tribulación. Y como te decía ahorita, hay varias posturas, tal vez algunas personas que estén viendo esto van a tener otra postura y se respeta todas las posturas, obviamente. No estamos para presentar debates ni para sencillamente estamos en defensa de lo que la palabra de Dios dice. Y yo siempre digo, ¿verdad? Y que la mayor adoración que le podemos dar a Dios es predicar su palabra tal y como está escrita. ¿Por qué razón nosotros predicamos del arrebatamiento? Porque creemos que la palabra de Dios lo dice. ¿Por qué creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación? Porque la Biblia, la palabra de Dios lo dice, como dije ahorita, Dios no nos ha puesto para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, ¿qué consejo le da usted a la gente que nos está viendo o a la gente que no va a ver este podcast? ¿Qué consejo le da usted de cómo ellos pueden vivir o de qué manera pueden llevar su vida para que el momento del rapto ellos puedan pasar el examen
e irse al cielo con Dios. ¿Qué consejo le puede dar? Si nos puede decir, pastor, ya para ir terminando. ¿A poco ya pasó el tiempo muy rápido? Ya mero, ya vamos. Se va el tiempo muy rápido y uno piensa que van 10, 15. Es como cuando uno está predicando, uno piensa que son 10 y de repente voltea. Ya, 40, ¿no? ya que la Y gente la gente ya está bien desesperada. Tengo hambre, pastor. Pues la palabra de Dios dice que bienaventurados, por ejemplo, en Mateo 5:8 dije, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Acá en hebreo dice, sin santidad nadie verá al Señor. al Señor. Independientemente de la postura que tenga la gente de que si cree en el arrebatamiento, no lo creo, que si cree que después de la gran tribulación o la mitad o antes de que empiece la gran tribulación Cristo viene por su iglesia, el consejo es vivir una vida que a Dios le agrade. Ahorita lo que intentamos hacer es orar más, volver a los ayunos, a la senda antigua, ¿verdad? Volver a la oración, al ayuno, volver a la palabra. La única manera en la cual puede haber un avivamiento que todos clamamos, ¿verdad? Todos pedimos, es volver a la palabra. Tenemos que volver a la palabra. No puede haber avivamiento sin oración, sin ayuno y sin la palabra de Dios y sin congregarnos. No podemos ser... Ahí está. Ya lo dijo el pastor, no lo dije yo. Hay que orar, leer y ayunar. Oye, pastor, pero están bien bueno aquí en Obregón los taquitos y el doguito y los huevitos con tortillas de harina. Pastor, le agradezco el tiempo que se dio, le agradezco que haya estado con nosotros. Para mí fue una bendición tenerlo aquí. Para la gente que lo va a escuchar, le aseguro que va a ser una gran bendición. Pero quiero terminar con una dinámica. Traemos una dinámica de preguntas rápidas. Amén, y contestaciones rápidas. Son poquitas nada más. Y ya con esto vamos a estar cerrando. Antes de la primera pregunta, como le decía, hay algunos temas controversiales. Tal vez si alguien que lo mire puede poner una pregunta ahí. Tal vez más adelante podamos enfocarnos a eso. Depende de las preguntas y hacer una segunda, tercera, tal vez en una... Sí, después a lo mejor tocar un tema específicamente del apocalipsis, de la gran tribulación, qué sigue la gran tribulación, qué va a pasar en el milenio, qué sigue después del milenio, que la guerra de Magog y no... De Armagedón primero, y no la de Gog y Magog, 7 años después. O sea, es un tema muy... Hay que hablar de tiene mucho jugo, ¿no? Hay que hablar de las 70, las personas que piensan que no creen en el arrebatamiento, que piensan que después, es porque tal vez se ignoren un poco lo que Dios le dijo a Daniel acerca de las 70 semanas. Claro. Que una está por cumplirse y que también esto va a presentar controversia, que dice, ¿cómo que falta? Sí, bueno, y ahorita estamos viviendo en un tiempo, como un intermedio entre la semana 69 y la 70. En este intermedio va a traer controversia esto. En este intermedio Dios introdujo este periodo que estamos viviendo a la iglesia. Hoy estamos como en un preludio, como en el intermedio entre la semana 69 y 70. Y en este periodo que lleva más de 2000 años, Dios introdujo este periodo de gracia, la iglesia. Pero cuando Dios se lleve a la iglesia, va a empezar otra vez el reloj profético para la última semana del profeta Daniel, que son 7 años y que son exactamente el periodo de la gran tribulación. 7 años divididos en 2 periodos, ¿verdad? 3 años y medio, o como dice la palabra, 42 meses, o 1260 días, o como dice acá en Daniel, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahí en los comentarios pónganos si quieren saber más acerca de las 70 semanas y del libro del Apocalipsis. Y aquí el pastor va a ver que nos va a resolver todas nuestras dudas. Pastor, preguntas rápidas, respuestas rápidas para ir terminando. A ver, texto favorito. Texto favorito, me gusta mucho ese de Mateo 5:8 que mencioné ahorita, porque nos habla de la santidad, que a veces todos luchamos, ¿verdad? Todos luchamos. Y como les digo muchas veces, mientras estemos en carne y hueso, todos vamos a ser tentados. Pero hay que orar. A veces, en algún momento alguien puede estar casi noqueado y se levanta, empieza para vivir en santidad. Pero la única manera en la cual podamos vencer es orar, ayunar y sujetar a la carne y no descuidarnos. Entonces, Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Verán a Dios.
libro favorito de la Biblia, el que más le gusta leer. Apocalipsis. Apocalipsis. Personaje de la Biblia con el que usted se identifica. Me gusta mucho Noé. Noé. Por la Biblia y cómo él vivió en medio de la maldad, ¿verdad? Porque muchos dicen, de este no se puede vivir en santidad porque en el trabajo hay esto, en la colonia, en mi familia. Pero Noé pudo vencer todo eso. Todo, ¿no, pastor? Dice, de hecho, tanta era la maldad que Dios dijo, nomás al diluvio, dijo, he decidido raer a todo ser viviente de la faz de la tierra. Tanta la maldad, pero cómo él se mantuvo y cómo tuvo la fe para hacer el arca en medio del desierto, tal vez. Sí, y nunca había llovido. Nunca había llovido y tal vez la gente se burlaba de él. Y cuando dice que fue un pregonero de justicia, Sí. tal vez se pararon la plaza, que dice Dios que se arrepientan, tal vez, está ese loco, está eso. Está loco, nuevecito, decían. Le hacían bullying también, bueno. le hacían bullying también a sus hijos, está tu papá loco, otra vez predicar. Y tal vez llegaba, papá, ya no sigas. ¿Estás seguro que Dios te habló? Sí, Dios me habló. Y son unos 120 años, pero permanecer. Sí. A veces 1 año, 2 años, 3 años, permanecer con fe, se batalla, pero él, en medio de una generación maligna y perversa, se mantuvo esos 120 años creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios. Pasaje de la Biblia favorito, pastor, o historia favorita. La historia favorita, pues esta. Noé también. Noé. Canto favorito. Canto favorito, me gusta mucho una de Paola Marino que dice, me esforzaré. Me esforzaré de Marino. De Paola Marino. Y ella dice así, trataré de no... Cántela, pastor, cántela. A las próximas se las prometo, no me voy a preparar. No, pero es me esforzaré. Se trata de Paola Marino, yo creo que ella tenía como unos 15 años. Es una canción vieja también, pero es me esforzaré. El nuevo episodio, no se lo pierdan. Paola Marino, búsquenla ahí. La va a cantar, ahí está en YouTube. Ya la prometió. Pastor, última pregunta. ¿Predicador favorito que usted ha dicho, este predicador me gusta, o que usted haya escuchado y que diga, este es mi predicador favorito? Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart. Predicador increíble que tuvo momentos difíciles como todos los hemos tenido. Gracias a Dios que en este tiempo pues todavía está vivo, ¿verdad? Y que se levantó y ahí anda. Pero es un hombre increíble. Pasó tentaciones y luchas, pero le damos gracias a Dios porque Dios ha restaurado su vida. Pero pues entre ellos Jimmy Swaggart. Amén. Pastor, pues así damos por terminado este podcast. Me faltó cantante favorito, Paola Marino y Estanislao Marino. Pues ahí está, cantante favorito. Pastor, pues muchas gracias, le agradecemos por estar en este primer podcast. Fue una bendición para mí, como le repito, para la gente que lo va a escuchar yo le aseguro que también. Y pues, sin antes de terminar este programa, les invito a que se suscriban a este canal, que le den like y que lo compartan con más personas para que puedan ser bendecidas. Nosotros aquí damos por terminado. Pastor, muchas gracias. Unas palabras que quiera decir. Muchas gracias y tal vez en YouTube cuando haya algunas preguntas, tal vez ahí demos nuestro WhatsApp y podemos contestar algunas preguntas personales y otras también pueden ser públicas. La diferencia es que este programa no va a ser pues todos los días y así para estar, pero si quieren ahí, si hay algún momento alguien hace alguna pregunta, podemos poner nuestro WhatsApp y pues se pueden hacer. Podemos contestarlas con mucho gusto de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pues me siento muy privilegiado, como te dije al principio, Pastor, de que me hayan invitado y muchas gracias, dar inicio a este proyecto y que Dios bendiga este proyecto y que muchas almas sean alcanzadas para la honra y gloria de Dios. Amén. Pastor, pues nosotros queremos impactar las redes con cualquier cosa. Amén. Un día cuando yo me vine, yo le dije a Dios, Dios me dijo, regrésate a servirme. Pues yo le ando sirviendo a Dios en lo que salga, ¿no? Amén. Entonces estamos contentos, es el primer programa, no se pierdan el siguiente, nos vemos a la próxima y en un próximo video. Dios les bendiga. Y Dios bendiga a la hermana Cassandra que está detrás de cámaras grabando ahí. Bendiciones. Sí, no se puede dejar de mencionar. Todos los videos que ustedes vean míos o de nosotros, ella es la que está presente. Esperen la entrevista que le vamos a hacer a ella también. Dios les bendiga, nos vemos en un próximo video. Amén, Bye. bendiciones.